Cuando era un niño, me gustaba ver muchas películas de Pixar. Una de ellas es Up, una aventura en las alturas. Trata sobre una historia de amor, donde un niño se encuentra con una niña llamada Ellie, y se vuelven los mejores amigos. Los dos eran fanáticos de la aventura, y se hacen la promesa de vivir en Cataratas del Paraíso. Pasan los años y las cosas van cambiando. En un momento Fredricksen se acuerda de la promesa que habían hecho de niños, pero no siempre hay un final feliz. Y en su tristeza decide viajar a Cataratas del Paraíso, por lo que durante toda una noche se pone a inflar globos a su casa para irse volando hacia su destino. La cosa es que yo estaba obsesionado con tener una casa voladora. En la casa de mi abuela corría por todas partes con un globo que tenía amarrado la imagen de una casa, mientras imaginaba que atravesaba los cielos azules hacia un lugar desconocido. Incluso hice maquetas, pero todas terminaron en un final triste. Así que, después de poner algo de contexto sobre mi amor hacia esta casa, una vez estaba en el cuarto de mis padres viendo caricaturas, y mi mamá entra en el cuarto y me cuenta que por las noticias van a transmitir una casa que podía volar con globos. Y al escuchar esas palabras, la emoción empezó a subir. Pero todo eso no duraría por mucho. Al poco tiempo me había quedado dormido sin haberlo notado. Me desperté acostado en mi cama, y al mirar la ventana oscura, ¿qué hora es? Salté de mi cama y corrí al cuarto de mis padres, y todos estaban ahí. Algo triste si te lo pones a pensar. Miré a mi mamá y le pregunté, «Mamá, ¿y qué pasó con la casa voladora?» Y ella me responde, «Ay, lo siento, ya pasó». Me quedé en silencio un momento, pensando lo que me había perdido, y empecé a llorar. En ese momento estaba destrozado, no sabía en qué pensar. Todo lo que sabía era que no podía ver una casa que volaba con globos. Con lágrimas en los ojos le pregunté, «¿Por qué no me despertaste?» Y dijo que no quería molestarme al ver lo dormido que estaba. ¿Y qué hice después? Nada. Solo volví a la cama para continuar lo que había empezado el problema.